Hola, ¿cómo les va? En esta ocasión vamos a estudiar, voy a explicarles cómo se realiza la respuesta inmune específica, cómo los linfocitos, tanto T o B, pueden reconocer a su antígeno específico. Para esto vamos a estudiar en esta clase específicamente cómo actúan y qué receptores van a tener estas células para volverse tan específicas al momento de hacer este reconocimiento antigénico. Ustedes saben, la respuesta inmunitaria adaptativa humoral va a estar mediada por los linfocitos B. La inmunoglobulina que vamos a encontrar en su membrana va a formar parte del receptor para el antígeno de los linfocitos B. A este receptor lo vamos a denominar BCR. El complejo BCR va a estar constituido por una inmunoglobulina de membrana que va a ser específica y que va a variar de un linfocito a otro y va a estar unida a dos cadenas invariantes denominadas CD79 que pueden denominarse alfa o beta. En el caso de la cadena beta de esta proteína CD79, vamos a observar que va a ser común a todos los linfocitos B. En cambio, la cadena alfa va a ser diferente según el isotipo de cada inmunoglobulina. Por lo tanto, vamos a tener la inmunoglobulina que va a estar anclada por su extremo carboxilo terminal a la bicapa lipídica y va a terminar con una porción muy corta intracitoplasmática que va a ser capaz de traducir una señal. Es por eso que va a necesitar de las proteínas CD79 para poder leer la información o traducir la información al linfocito B, al interior de este linfocito B. Es por eso que este receptor CD79 va a estar constituido por esta inmunoglobulina anclada a este linfocito más este receptor que son que está constituido por dos cadenas, la alfa y la beta. De esta manera se traduce la señal cuando esta inmunoglobulina capta al antígeno específico. Nosotros vamos a observar que el BCR va a ser el único capaz de reconocer al antígeno, es decir, que para que el linfocito B reconozca un antígeno lo va a hacer por medio de este receptor que tiene de membrana. Una vez que se produce la transcripción, el linfocito todavía no puede activarse porque va a necesitar la ayuda de otras proteínas a las que se le denomina moléculas accesorias o correceptor de este BCR. Estas moléculas van a estar constituidas, o estas proteínas van a ser el CD21, el CD81, CD19, CD45, CD40, CD72, que van a tener la función de potenciar esta respuesta inmune y de esta manera activar el núcleo para que el linfocito se active totalmente. Una vez que se activa, este linfocito va a necesitar de otra proteína que va a ser la que va a producir la activación o va a ser un inhibidor de esta activación de la respuesta inmune. De esta manera vamos a moderar esta respuesta. Por lo tanto, esta proteína CD21 va a ser el receptor de diversos productos derivados del complemento del C3. La molécula CD81, en cambio, es la encargada de traducir las señales al núcleo. El CD19, por ejemplo, me produce el desencadenamiento de la traducción de la señal del correceptor.
El CD45 tiene una cola citoplasmática que nos va a permitir una actividad tirosin fosfatasa. Ya lo vamos a ver bien cómo actúa cada uno de estos receptores, ya se los voy a explicar en un grafiquito que tengo. Y el CD40 lo vamos a encontrar debido a que tanto por la acción del receptor más el correceptor, a veces insuficiente que se produzca la activación de este linfocito B, va a necesitar de este CD40 que se va a unir al CD40 ligando que se encuentran en los linfocitos T cooperadores. De esta manera, el linfocito B va a necesitar de la unión con el linfocito T colaborador para producir la activación también de este linfocito o del núcleo de este linfocito. De esta manera vamos a poder observar que cada receptor va a actuar sobre una parte de este núcleo, produciendo una reacción para finalmente activar a este linfocito en forma adecuada. Y una vez que se activa, no se puede inhibir o no se puede generar una inhibición contra ese antígeno, sino que solo vamos a tener a esta proteína que yo les hablé anteriormente, que es la CD22, que lo que va a regular es la respuesta, pero no vamos a poder cambiar la respuesta de ese linfocito. Es por eso que el organismo, o sea, la inmunidad, se encarga de que si ese linfocito se activa, sea por el antígeno correcto. Por eso es que tiene tanta cantidad de proteínas que van a producirme la activación de este linfocito, para que sea más específica y esté seguro de que el antígeno es el correcto. Por lo tanto, esta proteína CD21 va a ser el receptor de diversos productos derivados del complemento del C3. La molécula CD81, en cambio, es la encargada de traducir las señales al núcleo. El CD19, por ejemplo, me produce el desencadenamiento de la traducción de la señal del correceptor. El CD45 tiene una cola citoplasmática que nos va a permitir una actividad tirosin fosfatasa. Ya lo vamos a ver bien cómo actúa cada uno de estos receptores, ya se los voy a explicar en un grafiquito que tengo. Y el CD40 lo vamos a encontrar debido a que tanto por la acción del receptor más el correceptor, a veces insuficiente que se produzca la activación de este linfocito B, va a necesitar de este CD40 que se va a unir al CD40 ligando que se encuentran en los linfocitos T cooperadores. De esta manera, el linfocito B va a necesitar de la unión con el linfocito T colaborador para producir la activación también de este linfocito o del núcleo de este linfocito. De esta manera vamos a poder observar que cada receptor va a actuar sobre una parte de este núcleo, produciendo una reacción para finalmente activar a este linfocito en forma adecuada. Y una vez que se activa, no se puede inhibir o no se puede generar una inhibición contra ese antígeno, sino que solo vamos a tener a esta proteína que yo les hablé anteriormente, que es la CD22, que lo que va a regular es la respuesta, pero no vamos a poder cambiar la respuesta de ese linfocito. Es por eso que el organismo, o sea, la inmunidad, se encarga de que si ese linfocito se activa, sea por el antígeno correcto. Por eso es que tiene
tanta cantidad de proteínas que van a producirme la activación de este linfocito, para que sea más específica y esté seguro de que el antígeno es el correcto. Bueno, entonces ahora tenemos un grafiquito que nos va a explicar todo el proceso o todo lo que sucede cuando se produce la activación de ese BCR. Entonces, el BCR reconoce al antígeno, que a su vez va a ser reconocido también por los correceptores. Entonces, estos se entrecruzan y me van a generar una señal que se une con las moléculas accesorias, ¿sí? Esta unión o este entrecruzamiento entre las moléculas accesorias y este BCR y estas señales que se desencadenan hacia el interior del citoplasma me van a producir en una primera instancia la fosforilación de muchas moléculas como la fosfolipasa C. Esta fosfolipasa C va a sufrir estos cambios por medio de quinasas y fosfolipasas como la CD45, que era una fosfolipasa. Esto va a generar, estas fosfolipasas y quinasas van a generar una hidrólisis de las fosfolipasas que se encuentran en la membrana por esta fosfolipasa C, que va a generar un segundo mensajero que es el diacilglicerol, que activa las quinasas, y al inositol trifosfato. Este diacilglicerol y esta inositol trifosfato lo que va a hacer es activarme o liberarme calcio intracitoplasmático, que lo que va a hacer es activar aquellas quinasas y fosfolipasas dependientes de calcio. Una vez que esas quinasas y fosfolipasas se han activado, se me va a producir una cascada de traducciones que todas han sido iniciadas por este BCR, que produce una modificación en la expresión celular, que va a traer aparejado esta activación del linfocito B, la proliferación y diferenciación de este linfocito a células plasmáticas. Vamos a ver que a pesar de que cada linfocito va a tener un BCR que es distinto para poder reconocer todos los antígenos, vamos a ver que a pesar de esta diferenciación o esta gran variabilidad que tiene este BCR para poder reconocer su antígeno, se los va a poder agrupar. Por lo tanto, vamos a observar que vamos a tener subtipos de linfocitos B, según el isotipo de inmunoglobulina que presente en su superficie. Por lo tanto, vamos a tener un grupo donde vamos a expresar IgM y CD5 positivo, que el CD5 positivo es un marcador característico de los linfocitos T. Sin embargo, vamos a ver que van a expresar IgM CD5, pero no va a presentar en su superficie el IgGD, ¿sí? A estos linfocitos se los va a denominar como linfocitos B1. Estos linfocitos proceden de un desarrollo de linfocitos B convencionales, representan aproximadamente el 5% del total de linfocitos B. Su localización generalmente está muy restringida, no se encuentran distribuidos por todos lados, sino que son muy escasos en el organismo y lo vamos a encontrar en los órganos linfoides secundarios, localizándose en el manto de los folículos de los ganglios linfáticos y en la zona marginal del vaso. Pero mayoritariamente, generalmente lo vamos a encontrar a la mayor cantidad en la cavidad peritoneal. Tienen las características de ser
poliespecífico, es decir, que tienen muy poca afinidad y presentan poca variabilidad. Esto le va a permitir accionar con muchos antígenos diferentes. Se pensó que podían ser importantes en el reconocimiento de polisacáridos bacterianos, que generalmente están bastante conservados en forma, la molécula son bastante conservadas, pero son poco importantes en la producción de anticuerpos contra antígenos proteicos. Por lo tanto, esto me va a producir una respuesta rápida, inmunitaria rápida y de una manera casi innata, es decir, que estos linfocitos me van a producir un tipo de inmunidad distinta a la que generalmente producen los linfocitos B, porque generalmente son bien específicos, se caracterizan por producir una gran proliferación de anticuerpos. En cambio, estos no, estos generalmente tienen poca variabilidad, poca afinidad, pero reconocen más antígenos, ¿sí? Esa es la característica. La mayor cantidad de linfocitos B va a pertenecer a los linfocitos B2, que va a tener IgG-M e IgG-D, y no expresan el CD5. Un pequeño porcentaje de estos linfocitos también pueden expresar IgG-A, IgG-G e IgG-E. Los linfocitos B que tienen IgM positivo, D positivo, los vamos a considerar como linfocitos maduros, cuando no se ha expuesto al antígeno los vamos a denominar vírgenes, porque aún no han estado en contacto con ese antígeno que pueden reconocer. Los que expresan IgG, IgA o IgE son aquellos linfocitos B que ya han reconocido a su antígeno, ya que la diversificación de la producción de estos diferentes isotipos de inmunoglobulina producen después una segunda reacción con mayor, se podría decir, con mayor fuerza al exponerse nuevamente al antígeno. Lo que quiero que les quede claro es que van a tener siempre IgM e IgD positivos, siempre estos linfocitos B2. Lo que va a variar es que si solo tienen estas dos inmunoglobulinas en su membrana, es un linfocito virgen. No se ha expuesto nunca a su antígeno. Por lo tanto, cuando se exponga, va a producirme una respuesta primaria. Cuando ya tiene en su superficie alguna de las otras inmunoglobulinas, además de estas, es porque este antígeno ya se expuso al antígeno, este anticuerpo ya se expuso a su antígeno y por lo tanto me va a producir una respuesta mucho más rápida y en mayor concentración al exponerse nuevamente a este antígeno. ¿Lo entienden a esto? Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que los linfocitos B, para activarse también, pueden necesitar de la presencia de estos linfocitos T. Por lo tanto, vamos a clasificarlos en linfocitos B, antígeno T dependiente, que son aquellos que van a necesitar, aparte de exponerse al antígeno y producir toda su activación por medio de los BCR y por las moléculas complementarias o accesorias, también vamos a necesitar la presencia del linfocito T, de los linfocitos T cooperadores o colaboradores para poderse activar por medio del receptor que habíamos dicho CD40, u otro grupo que es en menor proporción, que son los antígenos T independientes, que tienen la capacidad de activarse sin estar presente este linfocito T cooperador. Y esto lo hace directamente al estar en presencia de lipopolisacáridos bacterianos.
el solo hecho de exponerse o de reconocer estos lipopolisacáridos de las bacterias van a producirme este tipo de linfocitos B una respuesta, sin necesidad de estar presente este linfocito T colaborador. Podemos observar en este grafiquito, vamos a ver los antígenos T dependiente que primero se produce la activación del BCR y vamos a tener que va a producirme la primera señal hacia el espacio intracitoplasmático y luego la segunda señal va a ser dada por la unión del CD40 ligando que se encuentra en el linfocito T cooperador, produciendo la segunda señal de activación de este linfocito B para producirme la diferenciación a célula plasmática o la activación de linfocitos B para producirme la activación y maduración o diferenciación a célula plasmática. En cambio, el antígeno T independiente solamente necesita de que actúe este BCR para producirme la primera reacción y en el segundo y la segunda señal de activación va a ser la interacción de estos lipopolisacáridos con la membrana de este linfocito B. Por lo tanto, estos linfocitos T independientes podemos decir que son los encargados de la producción de anticuerpos, van a ser células presentadoras de antígenos para estos linfocitos T y el receptor va a reconocer antígenos nativos. Eso es como lo más característico de este linfocito B T dependiente. Bueno, una vez que hemos conocido cómo se comporta el receptor para linfocitos B, vamos a ahora estudiar cómo se comporta o cómo está constituido el receptor para los linfocitos T. Nosotros sabemos que los linfocitos no los vamos a poder identificar morfológicamente, no los podemos diferenciar, no podemos saber de qué tipo de linfocito se trata, pero sí lo vamos a poder conocer dependiendo las células que tengan en su membrana o las moléculas que acompañen, contengan en su membrana, como por ejemplo estos tipos de receptores. Dependiendo de los receptores que tengan, vamos a poderlos diferenciar entre un linfocito B de un T, por ejemplo, si tiene el receptor, el BCR va a ser de estirpe B, o si tiene el TCR va a ser de origen T. Pero vamos a observar que no todos los linfocitos T son iguales, por lo tanto, este receptor de linfocitos T va a estar constituido por varias moléculas. Una de las moléculas que va a ser el que va a formarme el TCR, que es el receptor, que puede ser TCR alfa beta o gamma delta. Este TCR puede tener cadenas alfa beta, que son las cadenas que me van a dar, y las alfa delta, que son aquellas que me van a reconocer el antígeno. Vamos a observar que las cadenas alfa beta vamos a encontrarlos a estos linfocitos que tienen este tipo de receptor en sangre periférica. En sangre periférica hay mucha cantidad de estos linfocitos T en sangre periférica. En cambio, los linfocitos T gamma delta los vamos a encontrar principalmente en los epitelios, en el que hay mayor concentraciones en el epitelio intestinal. Se ha visto que este linfocito que tiene el receptor gamma delta y que se encuentra en el intestino, tiene la particularidad de producir o de poder tener una respuesta inmune casi innata, eliminando toda célula que encuentre infectada o que la considere una célula tumoral.
Además, va a tener la propiedad, este tipo de linfocito, de secretar citoquinas, principalmente de tipo TH1. Este linfocito no solo va a estar constituido, T, alfa, beta o gamma, delta, no solo va a estar constituido por esa proteína, sino que además va a tener otra proteína que es el CD3. El CD3 lo vamos a encontrar en todos los linfocitos T. Es más, es uno de los marcadores para saber la estirpe T, para poderlo asociar a linfocito T. Este marcador o este receptor, que es común a todos los linfocitos T, va a tener la capacidad o va a tener la función de producirme la transcripción o la traducción de señales. Esto lo va a hacer por medio de receptores ITAM o por dominios conservados, por dominios intracitoplasmáticos conservados de tipo ITAM. ¿Qué es lo que sucede? Estos CD3 van a estar también, pueden ser de varios tipos. Pueden ser gamma, delta o épsilon. Está constituido por 3 proteínas, gamma, delta o épsilon, que no hay que confundirlas con las cadenas gamas y delta del TCR. Y además vamos a tener una cuarta cadena formando este complejo, que es la cadena Z. Esta cadena Z tiene la particularidad de formar parte, o bueno, de producir también la transcripción de señales, y va a estar formada por un dímero de 2 cadenas Z. Se ha visto que esta cadena Z es muy parecida a la inmunoglobulina o a una de las cadenas de las inmunoglobulinas E, y también se ha visto que se encuentra formando parte del receptor que va a activar a los natural killer. Esas serían las funciones que comparte esta cadena Z. Por lo tanto, el linfocito T pueden presentar un complejo TCR-CD3 que pueden tener cadenas variables alfa-beta, que es la más común y la que se encuentra en sangre periférica, o cadenas variables gamma-delta, que están en menor frecuencia y se encuentran principalmente en el epitelio intestinal. Y este complejo TCR-CD3 de estos linfocitos van a tener cadenas variables, que son las responsables del reconocimiento de péptidos unidos a las moléculas de histocompatibilidad mayor, que esas cadenas variables que me van a dar el reconocimiento antigénico van a ser las cadenas alfa, beta o gamma, delta, y también cadenas constantes que van a ser el CD3 y la cadena Z. Todo esto, tanto la cadena Z como las cadenas que constituyen el CD3, van a ser las responsables de producirme la activación intracitoplasmática de este linfocito T. Por lo tanto, entonces vamos a poder decir que el receptor del linfocito T, vamos a ver una imagen donde tenemos un receptor, donde tenemos las moléculas gamma epsilon, delta epsilon, las 2 cadenas Z que habíamos dicho que van a ser la porción intracitoplasmática que mandaba la respuesta al interior del linfocito. Por otro lado vamos a tener las 2 cadenas alfa-beta, que es la que le va a dar, en este caso, es un linfocito que encontramos en sangre periférica y que le va a dar la especificidad para reconocer su antígeno. Y arriba vamos a tener
una célula presentadora de antígenos que está interaccionando con este receptor para que este receptor reconozca este antígeno y mande la señal. En otro caso tenemos, una vez que se produce esta interacción entre la célula presentadora de antígeno, se activa, se produce una activación de este linfocito T y esta señal que se produce me va a producir que la enzima SAP70, que es una enzima que está inactiva, se active y me produzca la activación o me envíe la información al núcleo para poder producir una respuesta inmune. Otras proteínas que también nos van a servir para definir el subtipo de linfocitos T van a ser la presencia de CD4 o CD8 cuando hablamos del TCR alfa beta, ¿sí? Por lo tanto, cuando son CD4 positiva, vamos a estar hablando de linfocitos T cooperadores, y cuando hablamos de linfocitos T citolíticos, vamos a hablar de CD8 positivos. Por lo tanto, también vamos a tener otro receptor que también es importante y que va a ayudar a que este linfocito produzca una señal de activación al ponerse en contacto o al activarse este TCR. Otra molécula importante es la CD45, donde tenemos dos isoformas, la CD45Ra, que se expresa en los linfocitos T virgen, y en linfocitos T que ya se han diferenciado linfocitos T efectores, mientras que el CD45Ro se va a expresar mayoritariamente en aquellos linfocitos memoria. Otra de las moléculas importantes las vamos a poder observar acá en este grafiquito de moléculas accesorias complementarias, donde van a ver que son muchísimos y solo hemos puesto aquellos que están presentes con su ligando, ¿sí? Estos son los más importantes y son los que siempre van a expresar estas moléculas dependiendo qué tipo de linfocito sea. Saber que este complejo TCR-CD3, para poderse activar, va a necesitar, o para cumplir su función, va a necesitar o va a constar de dos fases, una que es inespecífica y otra específica. Nosotros sabemos que la diferencia que hay entre un linfocito B y un linfocito T es que el linfocito B reconoce un antígeno nativo. En cambio, el linfocito T necesita que exista otra célula, es decir, una célula presentadora de antígeno, que lo exponga y de esa manera puedan actuar o pueda reconocer a ese antígeno extraño. Por lo tanto, vamos a ver que los linfocitos se van a ir acercando a todas las células presentadoras de antígeno para ir inspeccionando. Esa es la primera fase, o una fase de adhesión que es inespecífica, en la que participa no solo esta, sino que participan varias moléculas, ¿sí? Después vamos a tener, que son las que vimos anteriormente en el gráfico, donde vemos la diferencia entre linfocitos T citotóxicos y efectores. Bueno, ahí van a observar que vamos a encontrar varias moléculas que también van a ayudar a que esta señal se produzca, o que hayan estas moléculas accesorias que produzcan la activación de este linfocito. Vamos a ver que entonces necesita del CD4, de la presencia del CD8, del CD2 y del CD28, principalmente para reconocer
a este antígeno. Una vez que se ha producido esto, se produce una adhesión específica y se produce la activación. Por lo tanto, vamos a tener el reconocimiento y la activación que, dependiendo de qué tipo de linfocito T sea, va a ser la acción. Por ejemplo, podemos ver en un gráfico donde el linfocito T coopera, los linfocitos T cooperadores interactúan con la célula presentadora de antígeno, donde interacciona con el TCR y el receptor CD4. De esta manera tiene una activación, un efecto inmediato que es la liberación de citoquinas y la destrucción del patógeno, y vamos a tener activación de los macrófagos, destrucción del patógeno con destrucción del patógeno. Activa un proceso inflamatorio, activación y proliferación y diferenciación de estos linfocitos T cooperadores y citolíticos. Y además vamos a tener la activación, que al activarse va a producirse la proliferación y diferenciación de los linfocitos T cooperadores y citolíticos, y a su vez a la activación de los linfocitos B para la síntesis de inmunoglobulinas. Y en caso del linfocito T citotóxico, tenemos la célula diana, que reconoce el linfocito T, interactúa con su receptor, que es CD8 positivo, y me produce la activación y reconocimiento del antígeno en una primera fase, luego su efecto inmediato, que es la liberación de las perforinas, y la activación del CD95, que se encuentra el CD95 ligando en este TC, en este linfocito T citotóxico, produciendo lisis y apoptosis de las células. ¿Por qué? Lisis de la célula por medio de las perforinas y apoptosis celular por medio del receptor CD95. La generación de linfocitos se va a dar a partir de linfocitos T vírgenes, que pueden ser cooperadores o citotóxicos. Cada uno de ellos va a tener su receptor específico, su TCR específico, además su marcador, ya sea CD8, CD4, su marcador específico, las proteínas accesorias que se encuentran distribuidos por todo su membrana, van a recircular por los órganos linfoides secundarios, se van a poner en contacto con el antígeno por medio de las células presentadoras de antígeno, y de esa manera se va a producir la activación de estos linfocitos, tanto sean cooperadores o citotóxicos. Dependiendo cuál sean, va a ser la forma en la que van a actuar, que es el gráfico que vimos anteriormente. Los linfocitos T los vamos a poder diferenciar en linfocitos TH2 o efectores, que son los encargados de destruir las células infectadas o patógenos extracelulares que se encuentren en el organismo, pero van a permanecer en el órgano linfoide para poder cooperar con el linfocito B para la producción de anticuerpos. En cambio, el linfocito TH1 o citotóxico lo que hace es migrar a los distintos sitios de infección y de esa manera eliminar patógenos intracelulares. El linfocito T activado también nos va a dar o nos va a generar un linfocito T memoria. Por lo tanto, estos linfocitos CD4, dependiendo, los CD4 virgen, dependiendo en el timo qué estímulo reciban, se van a poder diferenciar en TH1, linfocito TH2, linfocito FOXP3 o TH17. Estos TH17 se han descrito hace poco tiempo
y tienen la capacidad de producir citoquinas proinflamatorias como la interleuquina 17. Es por eso que recibe su nombre. Y después vamos a tener otros linfocitos que van a ser reguladores, que tienen alto porcentaje de CD25 y también del factor de transcripción FOXP3. Es por eso que se les denomina FOXP3 o 3, linfocitos T reguladores que se denominarían. Estos linfocitos serían todos los tipos que vamos a tener de linfocitos T CD4 positivos, es decir, cooperadores. Por lo tanto, estos linfocitos los vamos a diferenciar según su entorno, y las citoquinas que se sintetizan se van a diferenciar en TH1, TH2 o TH17 principalmente. ¿Qué hace el TH1? Decíamos que activan los linfocitos T citotóxicos y los macrófagos, los dos activadoras de linfocitos B y eosinófilos, y los 17 activadores principalmente de los neutrófilos. Por lo tanto, ¿cuál va a ser el estímulo que necesita tener este linfocito virgen para poderse diferenciar? Por ejemplo, si tenemos un patógeno intracelular, este se va a diferenciar en TH1 y por lo tanto me va a secretar interferón gamma, interleuquinas 2, que me van a ir a estimular a los linfocitos T citotóxicos y a los natural killer, como también activando a los macrófagos. A su vez, el linfocito, si se expone, este linfocito T virgen se expone a un patógeno extracelular, vamos a ver que se va a diferenciar y me va a liberar interleuquina 4 e interleuquina 5. De esta manera me va a, por un lado, activar la producción de inmunoglobulinas y por otro lado me va a activar a los eosinófilos para producir una respuesta activadora, produciendo diferenciación y activación. Entonces, por un lado, me va a activar la respuesta humoral, produciendo cantidades importantes de anticuerpos, y por otro lado, me va a activar a los eosinófilos. Vamos a tener también los linfocitos T citotóxicos o CD8 positivos. Estos, al ser más peligrosos, porque van a ir a atacar directamente a la célula que consideren extraña, necesitan un mayor estímulo para activarse. Por lo tanto, va a tener tres maneras de activarse. Una, cuando se observen altos niveles de CD80, que lo van a poseer las células dendríticas, lo van a presentar o lo van a exponer. Otra es por la colaboración de los linfocitos TH1 y también, a su vez, por la liberación de los linfocitos TH1 al liberar la interleuquina 2. Todo esto me va a producir la activación de estos linfocitos T. Por lo tanto, voy a tener una célula dendrítica que expone estos CD80 en la superficie, y si ustedes se acuerdan, uno de los linfocitos citotóxicos lo que tenía era el receptor CD28 que interactúa con el CD80. Este CD80 interactúa con el CD28 activando este linfocito citotóxico, pero a su vez esta célula, como es presentadora, también me va a activar a los TH1, que van a liberar interferón gamma, produciendo una respuesta. A su vez me produce, estimulando a otros linfocitos T citotóxicos. También se va a liberar interleuquina 2, produciendo una activación de estos linfocitos T citotóxicos, y de esta manera activar toda esta cascada para que haya una respuesta contra la célula
o contra el patógeno intracelular y produciendo la destrucción de este patógeno. Otra forma que tiene o los métodos que va a tener este linfocito T citotóxico una vez que sea activado para destruir la célula que se encuentra o infectada o es una célula tumoral, va a ser por medio de la activación de uno de los receptores que ya habíamos hablado, que es el CD95 ligando, que produce la apoptosis. Entonces va a haber liberación de perforinas, gramsimas, A y B, y liberación del interferón gamma y el factor de necrosis tumoral beta. Entonces lo podemos ver los dos casos. Tenemos por medio de el ligando, tenemos dos formas por medio del ligando, eliminamos, se me produce el CD95 es expuesto por la célula infectada que tiene su ligando en el linfocito T citotóxico. A su vez, también el receptor T lo que hace es producirme también la activación. Entonces, por un lado se activa la señal para que la muerte entre en apoptosis o muerte celular programada, y por otro lado se me van a liberar estas perforinas produciendo la lisis de esta célula. De esa manera, por los dos mecanismos llego a la misma acción de eliminar la célula infectada. Linfocitos natural killer, en cambio, acuérdense que actúan más como una célula innata, pero también van a tener su forma van a tener sus receptores o su forma para poder reconocer estos patógenos o estas células y poderse activar. Entonces, estos linfocitos van a tener la característica de eliminar principalmente células tumorales, virus, y también van a ser los encargados, en el caso de trasplante, de producir el rechazo de órganos. Tienen la capacidad de actuar sin previa exposición. Es por eso que se lo denomina asesino innato. ¿Ustedes se acuerdan? Que hemos estado viendo que dentro de los linfocitos estos actúan más como un tipo de inmunidad innata, inmediata, y no como una inmunidad humoral o una inmunidad específica, principalmente, no humoral, específica, perdón. No es humoral, sino específica, no es innata y no específica o adaptativa. Son otro linaje de linfocitos de linfocitos T, y lo que tienen en realidad es que no van a presentar ni el CD3, que es característico en los linfocitos T, ni el receptor para linfocitos B, que es la inmunoglobulina que se encuentra en la membrana del linfocitos B. La función principal es liberar perforinas y granzimas y producir citoquinas como interferón alfa, el gamma, y tener interleuquina 3. Y vamos a tener ciertos factores que me van a estimular la formación de monocitos granulocitos o la liberación de monocitos granulocitos. Vayan expresando cómo los vamos a clasificar a estos natural killer. Si expresan o no los receptores CD56 y el CD16. Dentro de estos vamos a tener el CD56 TIM, CD16 positivo, que se encuentran principalmente en sangre periférica y van a tener la acción principal, que es la citotóxica. Y después vamos a tener los natural killer 56 break y CD16 negativo, que se concentran principalmente en los tejidos y tienen la capacidad de producir grandes cantidades de citoquinas. Vamos a ver que tenemos distintos mecanismos de activación. Tenemos la citotoxicidad dependiente de anticuerpos,
donde va a depender de un receptor que es el CD16. Este va a poseer, este receptor, baja afinidad para las inmunoglobulinas G y la citotoxicidad independiente de anticuerpo, donde hay ausencia de, cuando hay ausencia de moléculas de histocompatibilidad de clase 1. Este va a ser el modelo de doble receptor, ya lo vamos a ver. Por lo tanto, en el gráfico podemos observar los distintos mecanismos de activación. En el caso A, que sería el dependiente de anticuerpo, donde tenemos una célula que es un linfocito, una célula donde posee pegada una inmunoglobulina G, es decir, está opsonizada por una inmunoglobulina G que es reconocida por este receptor, el CD16, de los natural killer, y de esta manera me produce la activación de esta natural killer produciendo la lisis celular. En el otro caso es cuando es independiente de anticuerpos y lo que va a hacer es reconocer por medio, en este caso, por el modelo de doble receptor. ¿Cómo lo hace? Se ha visto que hay ciertos virus, como pueden ser los herpes, el citomegalovirus, que lo que hacen es, o algunas células tumorales, que lo que hacen es bajar la expresión o inhibir la expresión de las moléculas de histocompatibilidad clase 1. De esta manera es imposible que se produzca una respuesta a nivel de linfocitos T citotóxicos, que necesitan reconocer estas moléculas de histocompatibilidad para poder activarse. Por lo tanto, este natural killer va a reconocer esas moléculas y de esta manera va a unirse a la célula, produciendo. ¿Cuándo se va a unir? Cuando la célula tiene este complejo de histocompatibilidad que lo expresa, va a unirse con el receptor activador y con el inhibidor. Y la molécula se podría decir que el modelo de receptor quiere decir que está estable, por lo tanto no hay lisis. Cuando tenemos la molécula de histocompatibilidad, pero se une al receptor inhibidor, pero no tenemos el otro receptor para el activador, tampoco va a haber lisis porque está expresando mi receptor. En cambio, cuando la célula no expresa mi molécula de histocompatibilidad mayor, el receptor de inhibición no se puede activar y por lo tanto se produce la lisis. A estos receptores los vamos a poder dividir en dos grandes grupos, una que son las superfamilias de las inmunoglobulinas, que son aquellos que tienen al menos un dominio similar a las inmunoglobulinas y vamos a tener los KIR y los ILT. Y el otro grupo va a ser el de la superfamilia de las lectinas, donde vamos a tener los receptores CD94, que uno es el de las familias lectinas tipo C, otro las que detectan las moléculas HLA de clase 1, y el otro el que detecta los MYC, que son moléculas similares a las células, a las moléculas o a las proteínas HLA. Por lo tanto, estos receptores, por ejemplo los KIR, van a tener, se van a caracterizar por ser tanto activadores como inhibidores, y en el caso de los inhibidores van a poseer una cola citoplasmática larga en la que aparecen motivos ITIM o de inhibición, que estos motivos van a ser muy parecidos a los ITAM,
pero solo que cuando se une al receptor, estos motivos lo que traducen es una señal de inhibición y no de activación. Los KIR, en cambio, activadores, van a tener una cola un poco más corta y no tienen ITAM por sí mismos, sino que se asocian de forma no covalente, necesitan asociarse de forma no covalente a otras proteínas que sí tengan ITAM para producir la transcripción o traducir esa señal. Esto va a ser muy parecido a lo que pasa con el receptor CD16, que mide la citotoxicidad dependiente de anticuerpos. Más o menos lo que pasa cuando hablamos de el CD16, que lo que hace es interactuar con el anticuerpo y producir una señal de activación. Después, en el caso de esta superfamilia de las lectinas, por ejemplo, van a tener van a tener la característica de que van a ser proteínas que se parecen mucho a las inmunoglobulinas, van a tener genes que codifican en los mismos receptores y también vamos a tener activadores e inhibidores. El receptor CD94-NKG2, por ejemplo, va a estar formado por dos cadenas unidas covalentemente, que es el CD94 por un lado y el NKG2 por otro. Ambos son lectinas o son de la familia de lactina C. Mientras que el CD94 está codificado por un solo gen, hay varios genes que pueden codificar el NK2. Y de allí es que vamos a tener distintos NK, como el ALCL. El más importante es el NK2, que detecta aquellas moléculas de tipo HLA de clase 1. Mientras el NK2 tiene una acción inhibitoria, el NKE, por ejemplo, me va a producir una señal de activación, produciendo en cada caso o una activación o una inhibición al momento de transcribir la señal. NKG2D vamos a ver que tiene la particularidad de detectar estas moléculas MYC, en el caso son muy parecidas a las moléculas HLA, y lo que van a hacer es producirme una señal de inhibición cuando las detecta. Tenemos uno de los gráficos donde vemos la célula diana, cuando no está infectada, posee estas HLA de tipo A, B, C y G, que van a ayudar para que se exprese en la superficie la HLA-E, que va a interactuar con el receptor CD94-NKG2A para producirme la inhibición, y a su vez se expresa el complejo histocompatibilidad tipo 1. Por lo tanto, la inhibición de la célula no es reconocido, no va a haber lisis, porque este natural killer va a estar, por un lado, se me va a ver unido al receptor activador, al receptor inhibidor. Al unirse, esta es como que se neutraliza esta activación y persiste la señal de inhibición, y en presencia de moléculas de histocompatibilidad tipo 1, la célula se considera sana, por lo tanto el linfocito natural killer no actúa. En cambio, cuando no existen estas moléculas o esta expresión de estas HLA tipo A, B y C, no va a haber no vamos a tener los péptidos para poder hacer que la HLA-E se exprese en la superficie de la célula. Las moléculas de histocompatibilidad tampoco van a
expresarse y por lo tanto el receptor de activación se va a unir a la célula y no vamos a tener nada que lo inhiba y por lo tanto el natural killer va a proceder a la lisis celular de esta célula diana. Vamos a ver que cuando las células están con distintas situaciones, como puede ser shock térmico, cuando tienen alguna infección viral o cuando alguna célula ha recibido radiaciones, vamos a ver que estas células van a ser captadas por el natural killer por medio de el MIC que va a expresar esta célula y de esta manera también se va a producir la activación y la lisis de estas células natural killer. Vamos a ver que cuando las células están con distintas situaciones, como puede ser shock térmico, cuando tienen alguna infección viral o cuando alguna célula ha recibido radiaciones, vamos a ver que estas células van a ser captadas por el natural killer por medio de el MIC que va a expresar esta célula y de esta manera también se va a producir la activación y la lisis de estas células natural killer.